Cuando mi hija mayor cursó la etapa de infantil de 3 a 6 años, le empezaron a enseñar las letras, a leer palabras así cortitas y tal, y luego ya en casa practicaba y a veces escribía periódicos, óperas, es que ella es muy creativa. Y entonces lo hacía en perfecto espejo, empezaba desde la página del final hasta la portada, de derecha a izquierda, las letras que se pueden girar las giraba y yo pensaba, esta niña es disléxica con toda seguridad. Y entonces se lo preguntaba a la profesora en las reuniones y me decía, no te preocupes, que cada uno pues va a su ritmo porque depende del desarrollo neurológico y demás. Y yo, bueno, vale, ¿y entonces por qué empezamos tan pronto si esto es tan normal? ¿Qué edad es la adecuada para enseñar a leer y escribir y cómo es recomendable hacerlo? De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de lectoescritura y vamos a responder a estas preguntas apoyándonos en la neurociencia, que nos encanta, con ejemplos sencillos y proporcionando herramientas. Y no lo vamos a hacer solas. No. Nos va a ayudar a abordar este tema tan complejo una experta en este ámbito, Tamara Chudarovsky. Contenta me tienes, un podcast sobre crianza y resistencia, con Inés Aparicio y Elena de la Torre. En otros países, yo sé que introducen la lectoescritura en torno a los 6-7 años. Por ejemplo, este verano que estuvimos con la prima Lucía, que vive en Noruega, que también tiene 7 años, igual que mi hija mayor, y ellos todavía no han empezado nada. Que estábamos ahí enseñando las cartas que se mandaba mi niña con sus amiguitas y nos decía la prima Isabel, no, bueno, nosotros es que todavía no hemos empezado, no sé qué. Y a mí me chocaba un montón, pero sí que es verdad que en Francia, Alemania, hay otros países que tampoco empiezan en infantil a introducir la lectoescritura. Por supuesto, Finlandia, que es el país que en educación todo lo hace bien y diferente a nosotros, y nos tenemos que fijar en él. Es como el primo perfecto que tu madre te compara con él. Pero bueno, ellos no tienen ni sol, ni aceite de oliva, ni tomates, ni sobremesas. Yo prefiero que mi hija escriba en espejo unos años, que luego se pasa, y tener a todo renunciar al aceite de oliva. Eso. En muchos países los niños y niñas empiezan a leer y escribir cuando inician la educación primaria. Esto es así. Pero España no es el caso. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Entonces estuve mirando el BOE y es verdad que el BOE no es tan estricto en este sentido. Es decir, el BOE no obliga a escribir antes de los 6 años. Habla del desarrollo de todas las capacidades prelectoras, pero no como que ya tengan que escribir. Sí. Entonces dije, joder, ¿por qué lo hacemos así en los coles, ¿no? No en todos, pero sí en la mayoría. Yo creo que hay mucha presión de padres y madres, ¿eh? Yo lo veo, lo he visto, que hay algunos que se agobian en tercero de infantil, que a lo mejor no te sabían hacer la carta a los Reyes Magos todavía toda seguidita. Y algunos decían, es que todavía no sabe escribir. Claro, pero ahí bueno, estamos, ¿no? Las maestras para educar, porque si somos las profesionales, sí, pero somos las que se metían con los profesores de tercero infantil. Claro, porque es que mi hijo mayor ya sabía escribir con 5 años. Ahí está pequeño, también, ¿no? la falta como de prestigio de una maestra y como de respeto a lo que una profesional de la educación infantil conoce, ¿no? Ya. Pero es como un trabajo que hay que hacer en España, porque es verdad que en España no sucede. Y como que el pensamiento general es que los niños tienen que aprender a leer y escribir a partir de los 3 años, ¿no? Que yo he llegado a ver dictados a los 5 años. O sea, una cosa loquísima. Pero bueno, para hablar de esto, gracias, hoy tenemos con nosotras a Tamara Chudarovsky, especialista en comunicación, habla y desarrollo infantil, escritora, pedagoga Waldorf y terapeuta. La base de su método es la pedagogía Waldorf y el arte de la palabra de Rudolf Steiner y tiene 3 pilares fundamentales que son las rimas de movimiento, los cuentos como herramienta pedagógica y la forma de comunicarse y la voz del propio adulto. Bienvenida, Tamara. Bienvenida a nuestro podcast. Nuestro podcast de éxito mundial. Bueno, oye, que hemos conseguido estar con Tamara Chudarovsky. Teníamos un pequeño contacto, pero sí. Bueno, y bienvenidas aquí también a mi espacio, que me emociona un montón aquí en pleno huerto haber montado este set tan profesional. Sí. Y en esta casa que, bueno, es una maravilla. Es la leche aquí en la vera con huerto y todo verde. Tamara, hemos hablado mucho de ti en este podcast. Eres una referente para nosotras y para nuestras contentitas, que son nuestras oyentes. Y además yo fui alumna tuya 2 años en la formación del arte de la voz y la palabra.
y estamos muy contentas de tenerte aquí. Por cierto, Sí. yo también muy contenta de tenerte y no sé si lo puedo decir aquí públicamente, pero que eras la típica alumna como Finlandia. Ah, sí, ya lo La sé. perfectita. Ya lo sé. Que encima poco hacía aparentemente, faltaba clase, pero Pero no, luego se lo curraba. Tengo que decir Pero- que faltaba Como tomate. por todos los virus de los niños. Ah, es verdad. no, pero quedaba igual, porque cuando venía se lo sabía todo. Sí, Sí. Se Es lo que sabía todo, era increíble. Es que Elena es una crack. súper talentosa. me encanta, y además que mi madre desde pequeña, o sea, cuando mi madre estudió la formación Waldorf, ella usaba las rimas tuyas. Y entonces, pues cuando yo empecé a estudiar magisterio infantil, pues me compré unos CDs, me dijo, tienes que conocer a Tamara, tal. O sea, que Ay, esto no ya me sabía yo venía. esto. Se le notaba que venía de cuna. Sí. Vale, quiero que me expliquéis, a mí y a todas nuestras contentitas, por qué es importante esperar un poco para sentar a los niños a leer y a escribir. Y ya después pasamos a la práctica y vemos herramientas pedagógicas para la etapa de infantil. Recuerdo elegir hacer la formación de 2 años con Tamara después de un curso de fin de semana que fui tuyo, y yo tenía muy claro que los niños y niñas tenían que empezar a leer y escribir más tarde, más en torno a los 6 años, ¿no? Pero no sabía muy bien por qué, ¿no? Como que no tenía la información y pensaba qué se puede hacer hasta ese momento. ¿Es posible acercarse a la lectoescritura antes de esa edad? Y entonces te lo pregunté directamente, ¿no? Yo ya tenía la idea Porque era la ampollona. Sí, entonces iba a preguntar dudas. tenía la idea de montar ya como una escuela, y yo quería abrir una línea 3-6, y entonces decía, claro, para esta línea, ¿no? Yo necesito saber si Claro. voy a tener que enseñar a leer y escribir, si no, yo creo que no, pero entonces ¿qué hago? ¿No? Que es lo que se pueden estar preguntando en muchas familias, ¿no? Y entonces ¿qué hago? Y bueno, me dijiste, hay muchísimo que hacer. Y dije, bueno, pues me voy a apuntar al curso para aprender. para aprenderlo. ¿A qué edad consideras que los niños están preparados para leer a escribir y por qué? A nivel general podríamos decir que la mayoría de los niños estarían preparados en torno a los 6-7 años. Por supuesto siempre hay un listillo como Elena, que puede ocurrir Sí. que a los 4 años de forma espontánea Sí, lea. sí, sí. Eso puede existir, pero el caso es que la mayoría va a estar preparado recién en torno a los 6 años, desde el desarrollo neurobiológico del cerebro, de un montón de habilidades que podemos ir mirando. Es que mucho antes las cosas no están listas. Claro. Es como querer sembrar en enero tomates y es como decir, es que el tiempo todavía no está. Claro. Por mucho que tú te Por empeñes mucho y que yo me riegues y... Peña, efectivamente. Hay unas condiciones que no son las óptimas, que puede que algún tomate salga, ¿quién te dice? Pero vamos. Ya. Claro. Igual tengo que hacer un sobreesfuerzo para lograrlo. O sea, igual sí, pero tendría que poner un invernadero. Eso O es. sea, no es que sea imposible, pero bajo un coste de energía que sería mucho más práctico esperar al tiempo propicio, ir abonando la tierra, preparando y en las condiciones óptimas echas las semillas y todo crece. Ujú. Mira, este entorno del huerto nos viene fenomenal para Para todas las explicación. metáforas. Claro, que mirando mis tomates es que lo primero que se me ocurrió. Pues justo te queríamos preguntar sobre eso, Tamara. ¿Qué necesita su cuerpo, su cerebro y su emocionalidad antes de sentarse a leer y escribir? Es decir, ¿cuáles son las capacidades imprescindibles para la adquisición de la lectoescritura? Vemos que hay varias habilidades y las hay a nivel físico, motriz, a nivel sensorial, a nivel de lenguaje, a nivel cognitivo, a nivel físico, por ejemplo. Vemos que tiene que estar la herramienta física a disposición. De hecho, que muchas veces se ve a los niños escribir... O sea, no es que no escriban. Igual si uno mira el resultado, ¡ay! Ha escrito una O y qué contenta estoy porque me ha hecho la O. Y yo sudando. Claro, porque lo que ven es el resultado. Y igual la pobre criatura lo ha logrado, pero ¿cuál ha sido el coste? Ya. Es decir, una cosa es que el cuerpo esté preparado, la muñeca tenga el movimiento, la prensión correcta de la mano, la Sí, motricidad la fina. pinza, ¿no? Claro, la pinza, la motricidad fina, la postura, estar bien derechito, que la cabeza esté en su sitio. No es que miro para abajo y todo el cuerpo se me descompone. Ya, claro. Es decir, que realmente hay toda una estructura y un cuerpo que está a disposición de, que está colaborando, porque esa es como la primera pregunta y es como muy obvio de ver. El cuerpo de la pobre criatura, ¿está siendo un pro? ¿Le está facilitando este proceso o vemos que es como que está mal encajado? Lo único es que quizá el resultado encaja. Hay unos hitos que podemos ver con más atención. ¿Cuáles son esos hitos desde la parte
corporal, de que el cuerpo esté disponible. Luego está la parte del lenguaje, que la lectura y la escritura necesita sí o sí de un buen lenguaje previo, o sea, todo lo que tiene que ver con la conciencia fonológica, vocabulario, o sea, ahí también es un paquete que podemos desarrollar si, por más. ejemplo, la mía pequeña, que las Jotas y las Fs las cambia así a voluntad, tal. Eso. Claro, no podría todavía escribir porque... Es como decir, pero además son cosas que son tan obvias que yo digo, pero ¿cómo es posible? Recuerdo un niño, una vez, que su madre estaba súper preocupada y me pidió clases de apoyo porque confundía al escribir la M y la N. Pero es que lo primero que fue evidente es que la pobre criatura también lo confundía al hablar. Ya, Claro. Entonces es como decir, ¿y cómo no lo va a confundir a Al la hora de escribir? Entonces, por un lado, es lo que se necesita para que sea exitosa la escritura y la lectura, pero además hay todo un tema neurológico de que es tan económico el cerebro que recicla redes. Entonces, todos esos caminos neurológicos del lenguaje son los que se reciclan para la lectoescritura. Y luego también, a nivel emocional, hace falta, por ejemplo, tener ganas y motivación. Y si desde los 3 años solo has relacionado leer y escribir con que es un sobreesfuerzo, con que es aburrido, con que es un tormento, ya esa parte también va a ir torcida. Y luego a nivel cognitivo también hace falta atención, concentración, pero también luego otros aspectos que tienen que ver con representación mental, que es lo que permite retener esas imágenes, esos símbolos, cierta abstracción. Y eso, por ejemplo, son cositas que claramente también tienen su tiempo de madurez. Más allá de que otra cosa que tiene su tiempo de madurez es la capacidad de asociar diferentes elementos auditivos, que es la conciencia fonológica, más otros aspectos de representación visual, más, es decir, que hay un montón de cosas que tienen que encajar. Y entonces lo primero es tener las habilidades por separadas para luego que ese encaje sea un éxito. Es como un puzzle, claro. que si te faltan piezas, es que siempre se te va a quedar un agujero. Ya. O sea, entonces, Sí. primero, vale, tengamos todas las piezas y luego el armado es que puede durar nada. De verdad que en 3 meses los niños pueden aprender a leer y escribir Eso si tienen las piezas. parece O increíble, sea, ¿eh? en Sí, 3 meses con lo y que en 6 cuesta, si meses, no- en 6 meses ni que hablar. O sea, teniendo las piezas es algo extremadamente rápido. Y, Claro. y lo has visto, ¿no? Lo he visto y mi hijo Una y fue el otra primero. vez. Lo juras, Con ¿no? mi hijo fue con el primero que en noviembre había empezado septiembre las clases, habiendo ido al Jardín de Infancia Waldorf, no teniendo idea de nada. Sí. En noviembre era el mejor lector de la clase. Fíjate. Y siguió siéndolo o sea, en toda su escolaridad. Y puede ser que entorpezca empezar en infantil, que en lugar de que en noviembre seas bueno, que yo no pretendo que sea la mejor nada, pero que se le dé súper bien leer y le coja gusto y tal. Si empezamos antes, que hasta segundo de primaria no le coja el truco porque está ahí, yo qué sé. A ver, un caso incluso fue mi hija, que cuando nos vinimos a La Vera, mi hijo tenía 6 y empezó ya la escuela primaria y mi hija tenía 4. Por tanto, le tocó ir a la escuela pública. Sí. Aunque yo, por mi lado, le daba toda la parte de estas piezas del puzzle Sí. y le insistía a la maestra en que poco importara lo que aprendiera mi hija Sí. de leer y escribir, es verdad que ahí hubo un factor que ha sido que solo por encaje Claro, en la y clase. en la clase, mi hija estaba tremendamente entusiasmada y como realmente tenía bastantes habilidades, aprendió bastante rápido muchas cosas. Pero así como aprendió, cuando ella llegó a primero de primaria, estaba harta. Claro. Lo que le pareció súper interesante como novedad a los 4, a los 6 estaba hasta aquí de las letras. Claro. Y tardó mucho más en ser lectora, pero mucho más que su hermano. Y también todo lo que no está haciendo, ¿no? O sea, mientras está dedicando un montón de horas a eso, no está moviéndose, jugando y mientras juega practicando el lenguaje, desarrollando capacidades de socialización que también es importante, como a la hora de la regulación emocional, que va a ser importante a la hora de ser capaz de concentrarme, ¿no? Como como todo este tiempo que estamos invirtiendo, que los niños tardan 3 años, si les enseñas a los 3, en aprender a leer y escribir, Ya. se lo estamos restando de todas De lo estas que cosas. sí que tienen que ir haciendo. Claro, Bueno. que sí que tendrían que ir haciendo. Eso ni que hablar, o sea, ese sería el gran tema, que justamente en el caso de mi hija es lo que yo decía, que incluso haciendo mucha compensación por la tarde, en realidad donde se notó la diferencia es en la motivación. Demasiado pronto se ha gastado la chispa Sí.
y no era el momento, entonces Claro. se gastó mal. Es que a la mía mayor, que le encanta dibujar, pintar, pues escribir también. Le encanta ponerse a escribir. Pero leer en voz alta, Sí. o sea, me acuerdo en primero de primaria que es que como que casi que lloraba, en plan, no quiero leer en casa, ¿no? En plan, una página cada noche, una página. Lo odiaba a muerte. Y yo, madre mía. Les alerto mucho a las familias y también a las maestras de que no vean como un indicador que a los 4 años a los niños les entusiasma hacer una ficha. No es que me lo pide, ya, pero somos nosotros los mayores que tenemos que saber qué es lo que Justo. necesitan. Muchas familias me dicen, ¿y qué hago? Si es que tiene muchísimo interés, se lo niego, no se lo enseño, ¿no? Como, ¿qué les dirías tú a estas familias, como además de lo que estás diciendo ahora, como así resumido, de cuál sería el mensaje, de qué es lo que sí que pueden hacer? Uno podría ver, a ver, si hay una niña que tiene mucho interés en la lectura y prácticamente sola va como adquiriéndoselo, con más razón no tenemos por qué estresarnos en decir, venga, Pues, entonces, vale, esto le gusta, entonces venga, más de lo mismo. Podríamos decir lo contrario. Claro. Esto va sobrada en esto lo tiene ganado. Claro. Y observar el global y ver cómo, vale, ese interés no se lo voy a negar, o no es que le voy a decir, no, es que está prohibido y a los 4 no puedes tener un libro o una letra. No eso, pero tampoco hace falta echarle más leña al fuego, por así decirlo. Y también es verdad que hay que siempre estar observando. En su conjunto le vemos en un desarrollo equilibrado a nivel social, a nivel motriz. Vale, ¿y qué dice la neurociencia al respecto? Que en este podcast nos encanta, así facilillo, ¿eh? La semana pasada he hecho justo la entrega del manuscrito de un libro que me han pedido en una editorial, la Penguin, muy... Ah, sí. Sí, o sea, Random House, o sea, muy oficial. Y mi gran alegría es que me han pedido un libraco de 250 páginas sobre este tema. ¿Qué dice la neurociencia? ¿Qué Ay, qué dices bien. tú Madre sobre mía. Uy. el tema de por qué no empezar con la lectoescritura Sí. con 6 años? De Todo comprar. lo que se puede hacer. Están ya todos los estudios, está ya todo lo que verifica que es mejor más tarde que más pronto, que es mejor esperar hacia los 6, 7 años. Hay todavía una brecha enorme entre lo que es la neurociencia y lo que ha llegado igual a la persona de a pie, incluso a las maestras, porque si las maestras lo tuvieran un poquito más claro, podrían también hacer esa labor de autoridad. La maestra sí que está en una posición jerárquica que podría educar también a las familias y ponerse en su sitio. No, es que esto es así, es que este es el momento, es que ya está constatado. Lo más emocionante para mí es que simplemente constata lo que ya desde la pedagogía Waldorf se viene diciendo hace 100 años. O sea, que no es una novedad. La novedad es que ahora haya estudios y la novedad es que ahora esté escrito por un neurocientífico. Esa es la novedad. Porque desde el sentido común, desde la observación y desde la práctica de la pedagogía Waldorf, es que ya lo sabemos. Específicamente hay un área que es la que más tarda en madurar y es la que se hace mucho hincapié en que es la razón por la cual es importante retrasar. Y este área está más o menos como en la oreja, encima de la oreja izquierda, y es interesante porque si uno más o menos a grandes líneas ve el cerebro, es como que tenemos atrás la parte que tiene que ver con la visión, el occipital, luego el temporal, que es como esta parte lateral que tiene que ver con la audición, acá el lóbulo frontal, que es el más famoso, que las funciones ejecutivas, el lenguaje como tal, la producción del lenguaje, el pensamiento, la motricidad fina, o sea, ese es el gran crack. Y luego la parte parietal, que es la parte también sensorial, sensitiva, el tacto. Pero ahora lo que se ha visto es que una clave es unas áreas de giro supramarginal y otro más con nombres así difíciles, pero que el Hanae lo llama la caja de las letras. Sí. Ay, el otro día sacaste un vídeo, sacaste ¿no? un reel de esto. Un reel, porque es que él directamente lo denomina, en todo su libro habla de la caja de las letras. Digo, pero qué maravilla este hombre, qué simplicidad, qué muy simplicidad. bien. Está el supramarginal y el cingulado, pero claro, es como muy abstracto. Pero, ¿qué es lo bonito de todo? Que en lo que más o menos coinciden es que es como el área, lo que yo llamo la trifrontera. También ocurre en el cerebro que las fronteras son como la propia geografía.
que no es que de un instante al otro ha cambiado el mundo. Sí, sí, sí. Claro. Y son espacios justamente de conexión. Ese área tarda su tiempo en madurar porque tiene que ver con asociar. Es como si fuera la centralita la que asocia los datos visuales, los datos sensitivos, los datos auditivos. Lo que tiene de complejísimo la lectoescritura es que es un proceso asociativo, en donde tengo que poder asociar esta letra con un sonido. Entonces, hay un aspecto que tiene que ver con esta capacidad asociativa que tarda. Todos coinciden en que tarda 6-7 años más 6, o menos. 7 años. Luego hay otra cosa que tarda 6-7 años en madurar y también están todos de acuerdo. Y tiene que ver con la capacidad de discriminación visual y memoria visual, o sea, de retener estos símbolos, que también tiene que ver con otra capacidad que también tarda, y desde la pedagogía Waldorf esa es la que venimos hablando de ella hace mucho. De esa sí que la conocemos requete. La llamamos creación de imágenes mentales, hoy se llama también representación mental, creación de imágenes propias. Da igual, le podemos poner distintos nombres. El caso es esa capacidad en la que yo puedo estar ahora imaginándome en mi cabeza una L. O sea, es una imagen mental, es una representación mental que requiere una creación, una capacidad de crear mentalmente. Entonces, una cosa es que tú me muestres la L y yo la reconozca, y otra cosa es que luego yo quiera escribir una L y tenga ahora que acudir a mi mente, a mi archivo, a mi disco duro y sacar de ahí una L para escribirla. O sea, tener un disco duro con un montón de letras archivadas parece algo muy sencillo, pero en absoluto lo es. La memoria tarda unos 6-7 años hasta que uno puede tener esa base de datos. Luego tenemos que poder encontrarlos. Arbitrariamente me la piden y tengo que saber dónde está. Ya. Y eso no es por nada. Suena muy difícil. Pero, La pero caja de suena- las letras es o sea, una cosa... claro. O sea, me está pareciendo increíble que esté aprendiendo la mía pequeña ahora. Ya. Bueno, de hecho, vino el otro día con un dibujito que ponía su nombre Sí. y no, ponía su primera letra y algunas letras después que ella debió de pensar Que dijo, quedaba esta me bien. la sé. De hecho, en una época se hablaba mucho de la lectura global, como de memorizar la palabra, o más global y no tan el camino fonológico. Sí. Y justamente, ¿por qué los niños pueden con 4 años escribir su nombre? Es todo un poco mentira. Es Claro. que se memorizan la... Claro. Porque es memoria visual del global. Es como que no es que de verdad tengo el archivo de todo. Ese paquete lo he memorizado. Sí, Pero lo que dice de Hanae es que eso no es eficaz a la larga. claro. Porque ese sistema, a la larga, a medida que se sumen palabras, va a haber un momento en que va a ser completamente imposible y que la Claro. única manera eficaz es el camino fonológico, el camino fonético. Por empezar demasiado pronto, se saltan fases fundamentales y entonces al final áreas cerebrales o aspectos motrices tardan más en madurar. Sí. Es contraproducente al 100%. He visto mucho, ¿no? En la escuela como, pues en las perchitas tú tienes puesto el nombre de cada uno, aunque Nadie sepa y nadie pretende que sepa leer Sí. su nombre, sino Sí. es más para las nosotras. familias, para Eso es. nosotras, y bueno, pues también lo ven ahí, ¿no? Y a lo mejor hay niños que a los 2 años saben que esa percha es de Oliver, Claro. pero porque han asociado la foto de la palabra Oliver Y a como el Oliver. relieve también, Eso ¿no? es. Claro, Sí. es Sí. como la foto del nombre como imagen Sí, sí, sí. y no porque sepa leer Oliver. Ya, ¿no? ya, ya. Decir, oh, ya lee, mira, Ese- es como, no está leyendo aquí. Ese es el Juan tema. Manuel. Oh. Sí. Hay mucho engaño, hay mucho que más bien es para poner contentos a los padres, a las Sí. familias, pero que no es real. Y además Ya. no hay nada que ponerse orgulloso porque son muchas otras Sí, cosas sí, nos mucho más encanta. importantes. Ay, qué listos, mi niño. Entonces, Ay, me encanta. a nivel de lenguaje, también algo bien interesante es que el cerebro recicla las rutas del habla. Y a mí esta imagen me recordó a cuando vinieron aquí, la oficina nueva, vinieron a ponerme la wifi y entonces te dicen cuáles son los cables de la electricidad.
y tú les muestras los cables de la electricidad y sobre esos cables te meten a la guía la guía de la Wi-Fi. Y yo me imaginé que lo mismo ocurre en el cerebro, que la electricidad es el habla y entonces teniendo ya un buen cableado eléctrico, Claro. simplemente luego Aprovechas. se aprovecha y en un instante te lo han puesto. Ya. O sea, Ya, ya la obra está y simplemente se pasa a la guía de la Wi-Fi, que ya sería el nivel lectoescritura. ¿Cuál es también la gran diferencia? Que el lenguaje tiene una etapa crítica, sensible. Eso significa los periodos en los que si eso no se hace, pasa factura. Sí. Entonces, hasta los 6 años es una etapa sensible del habla. Es más, el primer año de vida, los primeros 3 años de vida, son etapas que todo lo que ahí no se haga va a pasar factura porque va a costar mucho más. Y por eso también hay tantos niños hoy día con problemas del habla, porque se ha descuidado la etapa sensible. Y han estado mucho con pantallas o con cosas, no han estado suficientemente expuestos al habla y ya hay un retraso del habla. Y de hecho que hay estudios que ya también se puede ver que un niño de 3 años o de 2 o de 4, uno en función de cómo está su lenguaje podría tener una previsión a futuro de cómo va a ser su desarrollo de lectoescritura y de aprendizaje. Es decir, que lo primero es lo primero. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me pongo con lo que no toca, estoy desatendiendo, como decías Eso tú, lo es. que toca. La lectoescritura es algo cultural, moderno. La humanidad hace 2 días lo ha adquirido. Y por eso no tiene etapa sensible. Y a los 80 años, aunque cueste un poquito, pero acá en el pueblo hay escuela para mayores. Y hay personas de 70 años que en su época, en entorno rural, no han aprendido a leer y escribir y están yendo a la escuela de mayores y están adquiriendo esa lectoescritura. Sí. Ahora, alguien que no haya podido aprender a hablar, incluso a los 12 años, la cosa está complicada. Los Esto 8. yo lo había escuchado como ventana plástica, Sí, ¿no? La ventana plástica del lenguaje, Eso. de los idiomas. Es que tiene ventanas. De los se llama- idiomas. es De los que idiomas también, ¿no? Creo Claro. que es de 0 a 6, de 0 a 7. son sinónimos de lo mismo. Vale. De los 6 meses al año hay un periodo sensible de conciencia fonológica, de lo que yo llamo sintonizar radio local. Entonces, los niños nacen con la capacidad de aprender cualquier idioma, son universales en la Sí. percepción, y a partir de los 6 meses y más de los 9, ahí es como que hay un periodo sensible, por ejemplo, de ajuste a sintonizar los sonidos que se hablan en mi entorno, que puede ser 1, 2, 3, los que Claro, se hablen. Sí. Claro. Y ahí es donde realmente surge el bilingüismo de verdad. Luego sigue habiendo mucha facilidad hasta los 6 años. Hasta los 6 años, fundamental es que esté bien la parte de la conciencia fonológica, que significa poder distinguir auditivamente una palabra, una sílaba y un sonido individual. ¿Les ha pasado escuchar japonés y no saber cuándo empieza una palabra y cuándo termina otra? Claro, sí, sí. O sea, es que ya es un arte que los Sí. niños sean capaces de distinguir Sí. dónde empieza una palabra y dónde termina. Y luego de la sílaba, que somos capaces de decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y de forma rítmica, espontánea, como que pillamos la sílaba. Pero además, para la lectoescritura hay que ser capaces de distinguir cada sonido. B-p, B-p. Son patrones de frecuencia muy similares. Y es como ínfimo. Hay que tener un oído supersónico, pareciera. En otros idiomas igual hay sh, sh, y son letras distintas. Sí. Y para nosotros es todo igual. Y yo Como en digo, el alemán, como ¿no? Argentina Que hay un decimos montón eso. de... Claro. ya no sé distinguir una de Pues por otra. eso en Alemania empiezan a los 7, porque si no les da un Eso chungo es a los niños. imposible. Y otra cosa que tarda en madurar, es súper interesante. Claro, el cerebro para sobrevivir se lo ha montado de tal manera que me tiene que dar igual que mi madre la vea de este ángulo que de este ángulo. Sí, Imagínense sí. si solo reconozco a mi madre de este ángulo y de repente se da la vuelta y es otra. Esto pasa cuando de repente, cuando estás con bebés muy pequeños y de repente mamá se corta el pelo o mamá viene con sombrero, verdaderos sustos de los niños de no comprender como por qué hueles a mi madre, tienes algo de mi madre, pero no eres mi madre. encaja. Porque llevas ese sombrero que no es la imagen que yo tengo de ella, ¿no? Claro, y sin embargo,
ahí vemos que hay una capacidad enorme de generalizar, que aunque la L la haga chiquita, aunque la haga grande, Claro. aunque la haga una letra, aunque la haga otra letra, y es increíble la capacidad de decir, vale, pero esto es una L. Sí, pues ¿no? sí, como... Sigue siendo una L. yo escribo una L de una manera, tú de otra Y probablemente, todos ¿no? sabemos que es una L. Sí, sí. Ahora, si lo escribiera al revés, o en el caso de este cuadrado, B, P, G, D, o sea, sobre todo hecho, ¿no?, en minúscula, vemos que según para qué lado mire, se nos cambia la letra. Que Sí. esto sea significativo es un salto de madurez muy importante, que tarda. Sí. Y por supuesto también el tema de la lateralización, que eso tiene que ver más con la parte motriz, que era la que sí yo siempre tenía más en cuenta, Claro. que aspectos de lateralización, de motricidad, de que si yo en mi cuerpo no he integrado derecha e izquierda, si yo todavía estoy en la fase simétrica a nivel de movimiento, si me lanzas una pelota, indistintamente la cojo con la derecha o con la izquierda, si todavía estoy motrizmente en esa fase, es que me va a dar igual para qué lado miran las letras. Y también el cruce de la línea media, ¿no? Como si tú pones a los niños a escribir antes de que puedan cruzar la línea media, no van a poder escribir o acaban escribiendo así como la mayoría de adultos, ¿no?, que hacemos esto. Yo siempre pongo este ejemplo porque parece que... Evito cruzar la línea media. Claro, yo escribo así y evito cruzar la línea media en lugar de escribir así. Una vez que hay una dominancia y domina mi lado derecho, es que ya tendría yo que poder coger el vaso justamente atravesando la línea media y siempre con el vaso, ¿no?, con la derecha. Pero pueden observarlo con los niños, pónganle el vaso a la izquierda y observen si realmente hace esto o Pues. hace esto. Lo cojo con la derecha, me lo paso Ay, sí, sí, es verdad. y Claro. luego Sí, qué curioso. bebo. Y esto es que no hay autopista neuronal. Esto es ir por la carretera secundaria, ¿sí? Es decir, autopista es que es la máxima eficacia. Y la máxima eficacia tiene que ver con la dominancia, con que si soy dominante de mano derecha, esta es la que tiene la eficacia. Sí. Y puedo atravesar cualquier espacio. Es lógico que un niño tenga problemas al escribir si Claro. no puede atravesar el espacio, que escribir es atravesar el espacio. Es con la mano dominante atravesar. Sí. Y así es que hay niños que empiezan a garabatear o a escribir. Lo he visto. Feliz la maestra por el resultado. Observando cómo lo hace. Empieza a escribir con la mano izquierda, se cansa, sigue con la derecha, se aburre, sigue con la izquierda. Sí. A veces lo escribe así, otras veces así. Es decir, claro que importa el cómo, porque en el cómo vemos cómo está funcionando el cerebro, la eficacia del cerebro. Es decir, acá, si yo solo tengo que hacer 10 kilómetros, aunque sea camino de tierra, no me importa y llego. Pero si tengo que irme a Valencia por Claro. camino de tierra, o sea, cuanto más Claro. complejo sea la tarea, más se va a notar la diferencia de ser capaz de coger autopista o tener siempre que ir por carretera secundaria. Ya, sí, ya, ya. sí, sí. Este era un ejemplo que queríamos Sí. hablar de él porque a mí me parece como muy esclarecedor de lo que es el proceso y lo que sucede cuando empezamos antes, ¿no? Nos perdemos esto, como... no sé si luego se puede recuperar esa capacidad de la autopista de peaje, ¿no? Ese O- sería justamente el tema. Claro. El problema de enseñar demasiado pronto es que los niños ya aprendieron una ruta errónea. Como no estaba lista la autopista, Claro, tuvieron que cogerla. tuvieron que coger, ese es el el tema. o sea, camino de tierra. el camino de tierra, porque simplemente la autopista no estaba terminada. Claro. No había un montón de cosas que Estaba en no estaban obras. disponibles. Sí, Estaba sí. en obras. Entonces empiezan los caminos de cabras. de cabras. ¿Qué es lo que ocurre? Que un día vas por otro día vas por otro, ¿qué es lo que vemos cuando es una niña que la veía haciendo os, no la veía haciendo os así, sino que hacía una vez así, otra vez Sí. así, otra vez así, es decir, Ya. que el resultado queda, pero cada O la ha cogido por un camino distinto, ha pensado, ese es el tema. Ha tenido que implicar un montón de atención, Sí. un montón de energía en algo absolutamente innecesario, porque todo eso tiene que ir por automático. Claro, Ya. es lo que decías, ¿no? De cuando ves a un niño escribiendo así. Toda la que- energía se está yendo. Claro, toda la energía como de física, ¿no? De ese Control de la esfuerzo mano, físico que tiene sí. que hacer para escribir, está poniendo ahí todo el cuerpo, sería lo mismo con el cerebro, ¿no? Está poniendo tanta energía en lo que no es Sí, que no necesario, que tendría que ir en necesita, sí. automático, que no queda energía disponible y atención disponible. Es como los niños. No van a entender lo que leen
Mientras su cerebro Eso es. esté poniendo la atención en la decodificación, toda la atención está puesta en eso. No Claro. tengo atención disponible para el siguiente paso, que es entiendo lo que leo. Claro. Solo cuando está automatizado lo primero puedo pasar al siguiente nivel. De hecho, es como, ¿para qué sirve leer y escribir? ¿Y para qué sirve hablar? ¿No? Sirve para comunicarnos. Entonces estamos como dando prioridad como a la mecánica Ya. de leer y escribir en lugar de a la funcionalidad de leer y escribir, que es poder comunicarme a través de la lectura y la escritura con otras personas, ¿no? Porque es pura mecánica y yo no puedo pararme a pensar que ahí está escrito mi casa es verde y entender que la casa de Inés Sí, es verde, sí, ¿no? sí, sí. Yo con esto de la conciencia fonológica en la escuela cuando estaba en 3-6 pues había el momento de cuidados como de lavar dientes, de lavar las manos, la boca tal como después de comer y eso. También yo escribía en una pizarrita como para las familias como la información básica del día, pues lo que ha comido, si ha hecho piso caca y esto, ¿no? Entonces lo escribía con ellos, ¿no? Lo hablábamos. A ver, ¿y qué has comido? ¿Has escrito esto? Pues pasta. Entonces yo escribía pasta y lo escribía como discriminando un poco el p, a, st, a. No, no así, pero como articulando especialmente cuando lo escribía. Y entonces como que un niño empezó como con 5 años a decirme, "Ay, ¿puedo escribirlo yo?" Le dije, bueno, sí, pues si te apetece. Y este niño cuando escribía, o pues a lo mejor un día escribía parte de la palabra o tal, él decía, vale, hemos comido pasta, ¿no? Y entonces él pensaba, "P, p", y dibujaba la P. Como que él daba esos pasos, ¿no? Y yo no le había estado en plan, a ver, la P de pasta, ¿sabes? Entonces, bueno, que es verdad que ya tenía 5 años, empezó a tener ese interés, fue como que se abrió tal, y ese niño sí que es verdad que en ese momento del día él empezó a escribir. Luego otros niños, porque les apetecía, cuando igual unos estaban pintando, pues se cogían un papel y yo de repente veo a un niño como escribir una frase y yo digo, pero este niño, ¿cuándo ha aprendido? Soy la hostia, si no les he enseñado nada y ya lo saben hacer. Digo, ¿este tío de qué está escribiendo? Y le veo que estaba como, teníamos un cuento súper grande, que tenía el título súper grande, estaba copiando. Mira. Por su propio pie, dijo, pues voy a copiar eso que tengo delante. Se puso a copiar, ¿no? Como, vale, pues sucedió y ya está. Luego se fue a saltar a la zona de movimiento, ¿no? Pero como que es verdad que está ahí, está en el mundo y que ellos van adquiriendo poco a poco esas habilidades y que puede salir de ellos de repente copiar, que ahí pone algo porque me apetece y Claro, luego irme como a jugar, cómo dibujar. Bueno, esos son excelentes ejemplos de cómo los niños cuando están preparados también de forma muy natural pueden integrar la lectoescritura y aún más si está contextualizada. Es decir, vemos que ahí el niño ha vivido lo que antes has mencionado, la necesidad. ¿Por qué escribimos? Porque queremos que otro lo lea o porque queremos recordar algo. Es decir, tiene una funcionalidad. No es que aprendo la L para aprender la L, sino que realmente hay esa función comunicativa. Y se ha observado en ese niño, se puede observar la parte de conciencia fonológica que la tenía ya como dentro de sus habilidades, la capacidad de discriminar cada sonido de forma individual para luego hacer ese cambio de lo que escucho, lo transformo en algo que está escrito. Y el otro niño es un excelente ejemplo de que algo que veo, lo escribo, es decir, la parte de los ojos, que es súper importante también tener disponible muchas habilidades del ojo. Sí. El ojo para poder leer necesita fluidez, o sea, seguimiento ocular, movilidad, porque muchos niños leen cortado. Sí, ahí estamos. Sí. Muchas veces tiene que ver con que así va el ojo, es el ojo el que va a trompicones. También podría ser que no está disponible bien esta mecánica, o sea, son diversas las razones, pero por eso hay que tener un poquito toda la paleta de habilidades a disposición para que encaje. Y esto lo hablábamos también en el capítulo de Movimiento Libre, con el gateo, del mirar, el gateo, mirar cerca, lejos. Eso justo es lo que quería decir con esto. Era exacto eso. Justamente, vemos que por un lado es el seguimiento, pero para copiar de una pizarra especialmente hace falta la acomodación cerca-lejos. Eso es. Que es que miro lejos la pizarra y la puedo copiar. Hoy día hay un montón de niños en primaria con problemas
a la hora de copiar. Las maestras me dicen, ¿pero qué pasa? Que los niños ya no pueden copiar de la pizarra. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque el ojo le cuesta la acomodación y porque pierden la información en el camino. Porque tengo que retener esa foto. Si yo lo estoy viendo ahí, es eso de la imagen mental, que me la tengo que guardar en un archivo, aunque sea una milésima de segundo. Me la tengo que guardar para luego desplegarla en esta otra mirada. O sea, son dos ángulos. Entonces tiene que ver ya con creación de imagen interna, que evidentemente ya la tenía, porque podía como sacar la foto y llevarla hasta aquí. Y a la vez los ojos, que es el vehículo que lleva el archivo, el transportista, pues también es capaz de llegar a fin. O sea, puede llegar a este punto acomodando y con una imagen nítida, porque luego muchos niños que el tema es que las imágenes le bailan, porque otra cosa que necesita el ojo es foco cerca, estable. Y con tanta pantalla, los ojos hoy día están terribles. O sea, hay cero pantallas, por favor. Pantallas, por favor, porque traen muchos problemas en todo lo que tiene que ver con la parte motriz del ojo. Entrando en el paquete motriz, quería que hablaras un poquito pues, de reflejos primarios, verdad que hemos hablado nosotras en el podcast, pero como de la secuencia que tienes del zoológico, que tienes tú como para poder ir inhibiendo esos reflejos primarios y preparar el cuerpo y el cerebro para la lectoescritura. Tener superados los reflejos significa que cada músculo de mi cuerpo se puede mover de forma independiente. Y para escribir de forma eficaz y máxima eficacia, mínimo esfuerzo, es que solo se mueve la muñeca, el resto está relajado. Cuando escriben con todo el cuerpo, es reflejo, porque reflejo es que por mover una cosa se pone en marcha todo lo demás. Es un paquete. La manera de integrar reflejos es recapitular los estadios del primer año de vida. ¿Qué son? Rodar, reptar, gatear. Y para hacerlo más bonito, y a la vez es que es real, que el humano recapitula la evolución de la especie animal. Simplemente jugar a ser peces, tiburones, lagartija, luego pues eso, sapos, y luego ya los mamíferos tenemos un montón. Es una manera de, en niños a partir de los 2-3 años, recapitular aquello que no se ha hecho bien en el primer año de vida. En el niño bien equilibrado de Sally Goddard. De Sally Goddard, me salía Sally Rooney, que es otra. Sally Goddard tiene como unos dibujos súper bonitos de como el reflejo o por ejemplo, el reptar y abajo tiene el cocodrilo. Sí, son súper bonitas las ilustraciones. Sí. Claro, ahí en este libro ella claramente ya ha hecho ese símil con los animales. Sí. Que es lo que yo luego he hecho rimas para las distintas fases, pero que además uno lo puede hacer jugando. Ellos juegan a ser ranas, ellos juegan a ser de todo. Es dar espacio para que ellos hagan. Claro. Sí. Y bueno, quería aprovechar a recapitular a nuestro episodio sobre movimiento libre. Por favor. ¿Qué episodio es? ¿El 9, me parece? Sí. El de No somos cervatillos, se llama, que el título no es muy esclarecedor. Pero que ahí hablamos mucho de la importancia del movimiento libre en el primer año y por qué es tan importante a nivel emocional, físico y mental permitir al niño moverse en libertad y adquirir por sí mismo las etapas del desarrollo, los hitos del desarrollo motor. Toda la parte motriz serían los obreros que hacen las autopistas, son los constructores. Sí. Y la iluminación es el lenguaje. Y con una buena construcción de una buena autopista bien iluminada es que ya los datos pasan. Claro. A Amy Pickler le estaría encantando escuchar este episodio. O sea, estaría feliz. Desde el cielo nos está escuchando y le está gustando. Otro ejemplo también muy bonito que siempre me gusta mencionar es el sentido vestibular, que tiene que ver con el equilibrio. También hablamos de esto. Vamos. O sea, que ahora no lo podemos desarrollar demasiado, pero el resumen es, si el niño es capaz de mantenerse en equilibrio, es señal de que el sentido vestibular está maduro. Pero es que el sentido vestibular es la pera, como quien dice. De él dependen un montón de cosas. Sí. Dependen la capacidad de escuchar atentamente, por tanto también de discriminación de sonidos, de desarrollo del lenguaje y mucho de la atención, de la capacidad de estar quietos, sentados. Cuando un niño se mueve mucho, se mueve mucho, no para, y no es capaz de escuchar, sentido vestibular lo primero que hay que mirar. Joder, la mía pequeña... ¡buah!
A ver, que si tiene 3 años es normal. Si ese es Ahora, el tema. no, ahora tiene 4. Y Tiene ahora, 4, ahora ya puede se puede estar estar, perfectamente. sí, pero sí. a los 3, Sí, acuérdate. sí. Pero Yo por eso- tenía era una niña lagartija. que, hablándolo con María, que María hizo también el curso con ella, bueno, de hecho yo lo hice porque María lo había hecho, bueno, me dijo, ¿y qué tal tiene el equilibrio esta niña? Y yo dije, súper bien, sí, bueno, sube, baja, corre, tal, y me dijo, no, el no, estático. pero ¿qué tal tiene el equilibrio estático? Digo, Es que ese es es que no no, hay. es que no se para, en plan, no para, Nunca lo he quieta. visto. Claro, entonces como Sí. que nunca pensamos que el equilibrio es el estar parado, Estar ¿no? quieto. Sí. Y para un niño estar sentado quieto es como nosotros estar en la punta del dedo gordo. O sea, Ya, también hay que claro. ver el símil. Claro. Entonces, por eso es que estar quieto es un estado de equilibrio. El cuerpo no está buscando el equilibrio todo el rato. Si yo estoy en una barca que se está moviendo, ¿qué estoy? Todo el rato buscando el equilibrio Sí. y me estoy moviendo. Vemos como cuando no tenemos equilibrio vamos o más rápido o estamos moviéndonos. Es más fácil pasar una cuerda rápido que quedarte quieto en una cuerda. Sí. Entonces ahí uno ve los ejemplos de que el estático es el que denota cierto nivel de madurez neurológica que va a tener un impacto brutal en la capacidad de atención. Si en la checklist el sentido vestibular no está aprobado, vale, a los 3 años le puedo intentar enseñar letras, pero es que va a estar así. Claro. Y va a ser una lucha, un sufrimiento. Cuando a Claro. los 6 va a estar feliz de estar un ratito sentado en Ya le estado de apetece. atención. Le apetece porque Sí. está preparado. Sí. Ya. Sí, sí. Ahí siempre también De hay que hecho- distinguir entre que detrás de lo que no me gusta suele haber un no puedo. Detrás Sí. del no quiero, a ver qué no puedo hay. ¿Qué problemas o dificultades en el desarrollo puede generar sentar a leer y a escribir a los niños antes de tiempo? Pues eso, que Muchos, ¿no? se pierden todo eso que Sí, necesitan. pero Claro. como por ejemplo hemos hablado de dislexia. Sí, o sea, muchas Ah, más problemas posibilidades. Como- específicos. O sea, Sí, problemas concretos. específicos vemos. Si no se mueven suficiente, hay más posibilidades de que tengan más tiempo reflejos retenidos. Hay más posibilidades de que no puedan madurar su sentido vestibular, que es el de la atención. ¿Y qué cantidad de niños tenemos ahora con déficit de atención, no? O sea, Efectivamente. ¿con qué Hiperactividad. tiene que ver la atención? Hiperactividad y déficit de atención son epidemias de la época y tienen que ver con estilo de vida 100%. De que ahora Claro. no se mueven los niños. No se mueven y encima están con las pantallas. Ya, Claro. ya. Porque el tema es que le meto, o sea, ni hacen lo que deben y hacen un montón de lo que no deben. Y la Ya. suma de no hacer lo que toca y hacer lo que no toca es un cóctel molotov. Ya, ya. Todos los problemas que parecen dislexia muchas veces es lateralidad, pero es por no haber movido el cuerpo suficientemente tiempo de forma simétrica, o sea, que todo el cuerpo se mueva a la vez. Y en cambio demasiado pronto se les ha exigido tomar una decisión, porque escribir es tomar la decisión de soy diestro o soy zurdo. Ah, tal. Y eso genera muchas lateralidades mixtas, dominancias mixtas, que a la vez se manifiesta como dislexia aparentemente. O sea, se manifiesta con que escriben las letras al revés, las escriben mal. Sí, sí. Sí, o O- sea, como que podríamos decir que la falta de una lateralidad definida puede generar una dislexia, Eso es. la falta de un sentido... Que en realidad es falsa dislexia. pues. Falsa. Claro, que se Puede confunde, parecer- o sea, o puede genera generar lo- inversión de letras, Eso. confusión de letras, que se interpreta como dislexia, pero la dislexia sí que ya son palabras mayores. Vale. Y muchas veces a todos se le llama dislexia Sí. y simplemente es un tema de falta de madurez. Madurez. Vale. Me O estoy sea, se sintiendo encadena. fatal Todo porque se me encadena. niego a empujar a la niña en el columpio, porque prefiero estar sentada en el banco leyendo. Como ya no sabe Y por su- darse, o sea, esta Por su semana sistema vestibular sí, vas a esta semana marearla. voy a estar con el columpio a tope, desarrollando el sistema vestibular. Entonces, bueno, Bueno, ella es que- muy monete, sí. ella Sí, también... Sí, seguro que lo compensa Sí, también. sí. Hay que hablar Sí. con los niños y Y- llevarles al parque. Eso Ese es. es el resumen Claro. para Y la articula- No es que lectoescritura. es solo dejar, porque es ese ¿No? Sí, muy resumido, pero Sí. vale. Muy Y resumido. resumido es el equilibrio entre no acelerar, pero sí dar oportunidades para que el cerebro crezca. Lo que hay que hacer hoy día incluso hay que hacerlo con mucha más conciencia que hace 40 años. Tenemos que compensar el déficit de nuestra época. Claro. Y entonces sí tenemos que tener medidas concretas, específicas y el ojo mucho más afinado para ver, vale, tiene 5 años, no importa que no lea, pero ya podría hablar más o menos, ya podría dibujar al menos Sí. de forma libre, ya podría Sí. columpiarse solo.
es como que sí que hay indicadores. Ya podría estar la pata coja Claro. 20 segundos. De Sí. hecho, que a los 6 años, 30 segundos es la prueba. Pues mira, justo vamos a hablar de las rimas con movimiento. Tú eres creadora de las rimas con movimiento. Muy buena introducción. Yo soy una fanática de tus rimas. Tengo todos tus libros, todos tus CDs, de cuando era más a través de CDs. Y en la escuela era como mi misión asegurar que se aplicaban las rimas al día a día y que se hacían acorde a la estación del año y al momento del desarrollo. A mí me encanta que las clasificas de diferentes maneras, ¿no? Tienes como distintas clasificaciones por consonantes, por estaciones del año, por momentos de rutina, por edades. Y sé que es un tema muy amplio, pero ¿podría resumirnos qué son y para qué sirven con algún ejemplo? A ver, básicamente son versos rimados, rítmicos, muy ricos sonoramente y acompañados de manos o de todo el cuerpo. También que sean solo de manos o de cuerpo entero ya indica, por ejemplo, edades. Ajá. Entonces, para los más pequeños, pues lo de mano es como hasta donde llega su conciencia y su capacidad de manejar Atención. cierto ritmo, Ah. ¿no? y de capacidad. Y ya para niños a partir de 6 años sería como un reto con coherencia y coordinación mover el cuerpo entero. Las hay también que están enfocadas más a acompañar el desarrollo motriz y otras que están más enfocadas a acompañar ciertos temas de lenguaje o de aprendizaje de letras. Por ejemplo, es la del rotacismo o esa combinación es para la tartamudez o esa combinación es en general para el retraso en el habla. ¿El rotacismo es la R? Sí, Vale. Ah, tiene mucho de ese sonido para que cuando introduzcamos ese sonido nos sumerjamos de lleno y a nivel conciencia fonológica sea un me sumerjo en este sonido y entonces realmente puedo percibirlo. Las rimas como tal todas trabajan la motricidad, el lenguaje, aunque lo dicho, luego hay específicas para, o también la relación del movimiento, que este movimiento ayuda a producir X sonidos. Yo Sí. siempre digo, como no hace falta que entiendas el por qué esta rima se hace de esta manera, pero hazla como la hace Tamara. Eso es. Como, porque no es casualidad. Eso, el encaje. Siempre lo digo. Sí, el encaje es este, o sea, este movimiento con este sonido, pero de cara a los niños lo más importante es que uno las haga en coherencia con el día o con el año. Es decir, que si hay un sol terrible, así porque sí, aunque la rima de la lluvia a nivel destreza motriz sea muy interesante, pero un tema es la coherencia del día y otra es también la coherencia del tiempo, que puede ser meteorológico, como lo de llueve o hay sol, o las estaciones, la primavera, es como una manera de acompañar. Las rimas como tal cumplen lo que yo llamo la triple conexión, lograr que los niños se conecten consigo mismo y con su cuerpo y tener la destreza de su cuerpo para que esté a disposición para escribir, por ejemplo. Tener la posibilidad de conectarse con los otros y para eso necesitan del elemento habla, porque ante todo me comunico a través del lenguaje y eso es el comunicarme con otros. Y luego sentirse conectados con lo que los rodea, con la naturaleza. Son como los 3 anclajes también que me dan seguridad. Me siento seguro en mi cuerpo, en las relaciones y en el mundo. Y las rimas hacen ahí un doble trabajo, porque por un lado trabajan el habla, que es lo que necesito para comunicarme, pero a la vez cuando las hacemos nosotros con ellos son un instante de conexión. A través de mí, de la imitación, estoy activando su cuerpo, o sea, estoy activando su propia conexión consigo mismo, pero además está viendo este vínculo, esta conexión, este instante de conectar, que eso es lo que muchas veces solo eso hace milagros. Sí, Sí. por ejemplo, en las asesorías de sueño las utilizo mucho porque muchas veces pasa que el momento de cambio de pañal antes de dormir es un momento en el que como las familias a lo mejor pues no han trabajado que sea un momento como de calma, de cooperación y es más, le distraigo para que no se queje, generamos un momento antes de dormir como más de distracción que no nos ayuda a calmarnos, ¿no? Y de falta de presencia. Entonces recomiendo mucho Un niño hay aquí, por ejemplo. Para el pañal, perfecto. Claro, para ese momentito tal de conectar y darle presencia y también, ¿no? Presencia y como justo Un niño hay aquí es muy de ¿dónde estoy yo?, ¿no? Y me sirve mucho para las asesorías de sueño. Nos ibas a poner un ejemplo. Bien, bueno, ya que he hablado de la lluvia, que ahora no Sí. llueve, pero es verdad que aunque haga este sol resplandeciente, podemos llegar a darle coherencia si a lo pedimos mejor lluvia. cuando se Pedimos emita, lluvia. está lloviendo a mares. Ya, pero Tamara tiene el sol en la cara, la Ya. pobre. Yo, desde luego, pido lluvia. Sí.
Llueve en la montaña, llueve en el portón. Niño, no te mojes con el chaparrón. Ponte un paragüitas, ponte un paraguón. Niño, no te mojes con el chaparrón. Y he dicho niño en vez de niña, porque vemos que podemos ser muy creativos en pequeños detalles como ese, sí podemos ser creativos Sí. y adecuarlo como al momento que Sí. queramos. En este caso, esta vemos como mucha destreza motriz. Esta es complicada, o sea, esta yo he tenido que ¿Cuántos ensayarla años? ¿Esta para para poder cuántos hacerla. años? Esta voy a hacer la versión 3-4 años Vale. y con una niña. Llueve en la montaña, llueve en el portón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Ponte un paragüitas, ponte un paraguón. Niña, no te mojes con el chaparrón. Después tendría que hacer que paseara un niño o una niña en la otra mano. Y luego pasearían juntos a los 5 años por ahí. Pero podría hacerlo antes si confío en la imitación y no les enseño, porque las rimas, el tema es ese, que no las debo enseñar, sino Que ellos te van imitando, ¿no? y que todo está bien, lo que Importante ocurra es eso. perfecto, es decir, teniendo eso en cuenta, entonces no está todo en orden y no tengo que estar tan obsesionada como el pollito, que a un bebé se lo puedo hacer porque el bebé, aunque haga así, va a ser un éxito, no pasa nada. Si yo confío en que estoy despertando sus neuronas espejo, está viendo Sí. además un momento de vínculo, además le estoy regalando mi habla. Luego sí que podemos soltar la exigencia y no, es que mira cómo es así. Es que no tienes ni nada, idea. No tienes ni idea. Y puede ser incluso que hagan así y será un éxito. Sí. Entonces, los niños adecúan, hacen lo que yo llamo adaptación curricular. Para un bebé, llueve en la montaña complicado, es simplemente un juego, como mirar la tele. Sí. Sí. O sea, es un cuento con soporte digital. Sí. Y luego ya sí podríamos decir que hay una edad en la que podríamos hacerlo de un lado o del otro y luego salen juntos y si no salen juntos tampoco pasa nada. Sí. Ujú. Justo queríamos hablar del de la, pollito, de la ¿no? rima El del pollito. pollito que le decía Elena que esa ya se la sabe. Yo creo que el 80% de los niños no del planeta, pero De España, por de lo España menos. por lo menos, o porque puede es que Latinoamérica conozco a también. muchísima gente que se la sabe, Sí, sí. profesoras, y a ver si nos la puedes hacer. Bueno, ahí. Un pollito pequeñito pía, pía y pía. Salta con una patita sola, pica con el pico palomitas. Y Elena me decía que esta era muy buena para el momento de ir a comer. ¿Nos puedes explicar por qué? Por un lado encaja a nivel coherencia para los niños porque los pollitos tienen hambre, Sí. nosotros también tenemos hambre. Son Sí, pollitos sí. pidiendo Sí, comida, Sí, claramente. es vendible. Y luego ayuda muchísimo al momento de la comida y también para la lectoescritura, ojo, ¿eh? Ah. Estamos haciendo la pinza. A ese nivel estamos trabajando de cara a la aprehensión del lápiz. Ah, Pero de cara a la comida, a la aprehensión del cubierto. Es decir, Sí. que la aprehensión es, después era el lápiz, pero empezamos comiendo de forma autónoma. sí. De hecho, que eso es también a veces el cortocircuito. El niño está tomando biberón y ya sabe las letras. Usa pañal, es como decir, ¿qué va primero, por favor? Sí, sí, vamos a ir quemando etapas, Eso, ¿no? vamos a ir Sí. quemando etapas. Entonces, sirve para ambas cosas, pero lo primero es autonomía en el comer y comer Mm. bien. Para comer bien también necesitamos masticar. Y el masticado maduro es que uno tiene la boca cerrada y la lengua va hacia el paladar, hacia este punto del paladar duro. Entonces hay 3 momentos. Es como que labio, dientes y luego deglución. Y muchos niños que vienen del biberón es como que hacen de tirón como todo en una. Por otro lado, vemos que la mala alimentación, el exceso de biberón, hace que los niños se articulen muy mal y estén con la boca abierta. Un objetivo total para la comida, pero también para la lectoescritura, es sellado labial y la lengua en su sitio. Pero solo puedo tener la lengua en su sitio, y que es la herramienta para articular sonidos, si tengo la boca cerrada. Entonces necesito cerrar la boca para que me entre aire por la nariz, para que se me oxigenen las neuronas, para pensar mejor. Con lo cual, el pollito, a nivel inicial, facilita a que funcione mejor la parte de la comida, en el sentido de que voy a comer, más posibles de que coma con la boca cerrada, con la lengua haciendo bien el proceso de masticación. El lenguaje depende de la alimentación, porque comparten órganos. Ajá. Y la lengua y los labios se van esculpiendo a través de la alimentación. Pero también tenemos el camino inverso, que es el que hacemos con el pollito. Y a través del pollito, este movimiento ayuda a
a la P a decirla y la P ayuda a dar tonicidad a los labios. Y este movimiento, junto con la P, ayudan a tonificar los labios y ese sellado labial. Y ese sellado labial me va a permitir masticar, me va a permitir respirar, me va a permitir que la lengua se coloque bien y con eso voy a poder hablar mejor y pensar mejor. Y lo primero, comer mejor, que lo primero es lo primero. Otro de mis hits ha sido Rompompón, que bueno, a mí me parece genial para estructurar el día. Yo siempre uso las rimas mucho para estructurar el día, ¿no? Como momentos de expansión, de concentración, de cambios de rutina. Y Rompompón la he utilizado mucho como va de una energía alta a la calma, como para ese momento de estamos jugando y ahora ya vamos a pasar a un momento más pues de o ir a dormir o ir a comer o algo así, ¿no? Esto es, yo la he utilizado mucho para eso, pero sé que tiene más beneficios. Si nos puedes contar un poquito del resto de beneficios. A ver, por un lado, si a nivel sonoro es como que pasa de rum, pum, pum, a shh. Entonces esa es como la transición sonora. Desde los sonidos es que genera esa energía. Por un lado calma, pero a la vez que calmo, vemos que trabaja el lenguaje porque recapitula la fase de la sílaba. Los niños al principio solo escuchan la primera parte, estaba el enanito trabajando. Igual solo la escuchan, pero empiezan a decir rom, pom, pom. Y si no dicen rom, pom, pom, dicen pom, pom, pom y va a estar igual de bien, porque algo van a hacer. O la, ja, ja, ja. Es decir, que hay todo un trabajo de ir como chiquitito que van pudiendo decir algo. Y luego van pudiendo además también crear imágenes internas, lo que decíamos, porque para crear imágenes internas tengo que ofrecer imágenes simples, pero ofrecer algo. Tengo que acompañar la transición. Mirar pantallas es que están tan terminadas las imágenes que no hay ni una capacidad, no queda margen a la creatividad. Si yo digo, estaba el enanito trabajando, rom, pom, pom, tengo que imaginarme cómo ese enanito come, qué come, cómo duerme. Es decir, que estoy acompañando a la imaginación. Y el enanito de cada uno va a ser diferente también. Va a ser diferente y acorde a lo que uno necesita. Como decir que es a la medida perfecta. Luego también incluso a nivel respiratorio vemos que... O sea que, vamos, que hay un montón de aspectos. Pero además, de cara a la lectoescritura, está el seguimiento ocular. Que está, que ya sea que el niño lo hace o no, es como que hay que el ojo siga lo que hace la mano. Y además, en las rimas yo suelo hacer contacto visual con los niños y luego aquí. Entonces, por ejemplo, diría, estaba el enanito trabajando y ahí miramos lejos y también los niños nos miran. Rom, pom, pom. Y que yo me mire a mí ayuda a los niños a que se miren a ellos. Es decir, hago mirada lejos, mirada cerca. Seguimiento ocular. Podríamos decir que desde la parte sensomotriz del ojo es un especial especial lectura. También podemos hacerlo a los niños en su brazo y sería también a nivel sensorial, de percibir, de conectar. La conexión es brutal porque es como que ya ningún niño está acostumbrado a que le dediques un ratito. Yo me sé 3 rimas o 2, muy pocas. Y si están ahí todos los niños pequeñitos y me pongo con ellos, es que es como si fueras Superman. O sea, te miran como agradecidos en plan, hola. Como tiene como un efecto encantador, ¿no? Sí. De repente convocan. Sí. Y la diferencia es que las pantallas abducen, pero yo no hago ni un esfuerzo interno. Y la rima y el hablar así directo, o sea, con esta conexión, realmente les presto atención y me la devuelven intacta. Sí. Es como que realmente estoy ofreciéndoles una atención y con eso les ayudo a que ellos de verdad estén atentos desde esa interioridad. Sí. O sea, que realmente ponen foco. Donde yo pongo foco, les estoy facilitando a ellos poner foco y si yo articulo mejor, pues les estoy ayudando a trabajar su lenguaje, es decir, que es mágico todo lo que a través de mí ocurre. Simplemente dedicarle un minuto a mis alumnos o a mis hijos con unas rimas, estoy activando de forma simultánea un montón de áreas y en su cerebro un montón de cosas que es mucho más estimulante que cualquier jueguito didáctico en pantallas o cualquier ficha. O sea, no hay comparativa. Aquí somos bastante antipantallas, ¿verdad? En este Totalmente. podcast creo que estamos muy estamos de posicionadas. Totalmente, sí. Tu método también se basa en los cuentos como herramienta pedagógica. ¿Cómo pueden ayudar cuentos a la adquisición de la lectoescritura? ¿Y tú eres más de cuento narrado o cuento con imágenes?
Bien, igual empiezo por lo último Vale. o por toda la vez. Como quieras contestar, está bien. O sea, los cuentos efectivamente es la puerta hacia la lectura. Por un lado es el amor, por supuesto, a los libros, que eso se despierta también en la manipulación, en el hecho que nosotros tengamos un libro en la mano y les estemos contando, genera ese interés de qué maravillas salen de este contenedor. Es como Sí. que se empieza a conectar con la magia que existe dentro de unas páginas. Pero además la narración de cuentos es la herramienta para lo que comenté antes de creación de imágenes mentales internas. Es la herramienta. Para poder luego llegar a la abstracción de una L, tengo que antes haber escuchado muchos cuentos. Ahí es donde el cerebro va aprendiendo a llenarse de estas imágenes y como ir almacenando imágenes. Pasa que tiene que ser progresivo porque de entrada esta función no le es tan fácil. Y por eso está bien que al principio haya soporte de imágenes. Está bien que haya una etapa en la cual a los niños miremos en casa un cuento ilustrado e incluso lo narremos de forma libre. Sí. Y también podemos usar otros recursos de apoyo de imagen como el teatrillo de mesa o incluso esto es un apoyo. Sí, sí, sí. Este sería el primer cuento Es un narrado. mini cuento. Claro, Sí. el rompompón es un microcuento. Sí, sí, sí. Con soporte digital. Sí. ¿Sí? O sea, lo es. Entonces simplemente Digital saber, de dedos Digital para de quien, dedos. quien no esté digital, viendo. no haya pillado el chiste. Entonces, al principio hace falta como ese acompañar con imágenes suaves. Es ¿Cómo decir, hasta qué años? podríamos decir que con 5 años, 6, o como requisito para decir, ahora están listos para que sea un éxito la lectoescritura, ahí sí que es el parámetro. Que a los 6 deberían poder sostener un cuento narrado sin sostén visual. O sea, los cuentos Sí. narrados, que tengo el libro El de cuentos y para todavía no chiquitines. he tenido momento para ponerme con él y aprenderme los cuentos, para yo narrárselos. ¿Hasta qué edad? O sea, la mayor que tiene 7 todavía estoy a tiempo de los cuentos narrados. En el Más libros, menos pantallas de Smurguet, y me ha encantado la parte de la lectura. Sí. Y él dice, no es que el día que el niño sabe leer, pasa a leer solo. En realidad, los niños aman y sería necesario que durante muchos años les narremos, aunque sepa leer. Vale. Sí, sí. Es como decir, Sí. Yo estoy siempre ahí porque Sí. como Es no la le gusta a lectura- ella leer, pues leo la yo. lectura acompañada. Hoy día pueden aprender muy pronto a leer, pero nunca o muy tarde se transforman en lectores. Se ha visto que las familias que leen a sus hijos o les narran, hay muchas más probabilidades de que sean lectores. Ujú. La lectura, ¿para qué es? Es lo que decías. ¿Para Claro. qué aprendemos a leer si no es para leer? No es solo para leer WhatsApp. Claro, claro. ¿Sí? Total. O sea, ese es el tema. Hay un libro que a mí me gusta un montón y he usado muchísimo, que es el de cuentos para chiquitines. Sí, Este es del hermoso. que hablabas No, tú. el Tú de hablabas cuentos del de- para ver, oír y Ah, este es sentir. mi- Este es mi este. libro. Este que vamos a hablar ahora de Sí. él. Este lo tengo desde hace, no sé, Sí, pero no, este- como me lo tengo que aprender para No, yo no contarlo. hace falta. Eso es lo que yo tenía A entendido. ver, El de teatrillos. Sí, dices. pero ¿Es el de teatrillos? Este es no el- son cuentos para... Ah, O sea, también lo puedes narrar Uy, como un teatrillos que además cuento. tengo que coser. a ver, no, mira, Eso que te van a hacer digo. la universidad y yo voy a hacer con Y este no va a estar con pendiente. el Más vale, cerdito. siempre digo, más vale hacer algo que no hacer nada Sí. y adaptárselo a las propias condiciones, que no es lo mismo ser mamá que ser maestra, que es tu Sí. profesión y es a lo que te dedicas y vas a contar el cuento igual un mes entero y a muchos niños y sale rentable Claro, aprendértelo. claro. ¿Sí? Les vas a sacar mucha rentabilidad y es tu profesión y es tu trabajo. Sí. Como mamá hay otras concesiones y también es ese momento, ese instante, ese calorcito, esa Sí. conexión y ahí no hay ningún problema en estos mismos cuentos leerlos. Los puedes leer. Vale. Y la diferencia es que estos lo que traen, porque hay muchos que están en los chiquitines, muchos Sí. son adaptados de esos mismos, que están más rítmicos, rimados y con canciones entre medias. Y las canciones sí te las sí. puedes aprender. Sí, O sí. una rima entre medias, sí, lo que puedas. Sí, Sí. hasta donde lleguemos. Hasta donde llegues. Sí. Vale. Tamara, también soy y somos, porque creo que a las dos nos Sí. gustan mucho, unas fanáticas de tus teatrillos. De hecho, cuando estuve en la sala 3.6 me propuse hacer todos los teatrillos de tu libro, este justo del que estábamos hablando, el de que lo hemos sacado millones de veces ya, Cuentos para ver, oír y Sí, es sentir, verdad. tomo 1, y lo conseguí junto a mi compañera Ángela y fui muy feliz de haber podido hacerlos todos. Mis dos grandes hits son Casa Casita y La Gallina.
Como vamos un poco mal de tiempo, podemos pasar directamente a la gallina. Sí. Casta Casita es un hit genial que a las Maravilloso. hijas de Inés les encanta. Sí, sí. Su les hija encanta. mayor se lo sabe, ya lo sabe hacer ella sola, por supuesto. Sí. Y bueno, tiene mucho detrás, es para un poco más mayores, pero bueno, la gallina es como perfecto para los más pequeñitos. Y si nos podías hablar un poquito de él, y de por qué es mejor para los más pequeñitos, y ya si luego nos haces el inicio, genial. Lo que tienen de característica es que son de repetición. Es decir, que son historias encadenadas. Este le preguntó a este le pidió a este. Siempre tienen final feliz, no tienen grandes tramas, no ocurren grandes hazañas. Es cierto. O sea, es extremadamente básico, tan básico que nos puede parecer, por favor, pero es necesario. No, les encanta. Pero ahí justamente es lo que uno ve. Adoran lo simple porque lo pueden comprender, porque lo pueden seguir. Cuentos tan rítmicos incluso ayudan a la memoria. Los niños adoran la repetición en todos sus modos, que todos los días a la noche se cuente un cuento, que antes de Las comer se rutinas, haga todo ¿no? lo que es rutina lo adoran, les da seguridad. Como esa alegría del niño de otra vez y de saber lo que va a pasar, saber lo que va a ¿no? pasar, y además es tan simple que se lo aprenden muy rápido, tiene Sí. frases repetitivas. Ayuda, ayuda, Sí. ayuda, que el zorro se ha llevado a la gallina, que el zorro se ha llevado a la gallina. Sí. ¿Qué dices? Que el zorro se ha llevado a la gallina. Esa repetición que puede ser tediosa es la que justamente les ayuda. Cuando tú lo haces todos Para los Einstein días, es tediosa. es verdad que ya cuando lo haces, yo que lo, claro, con los bebés, pues más que no podía hacer, Claro. de 0-2. Sí. Y es verdad que para el adulto dices, "Uf, que el zorro, o sea, como que tienes que hacer un esfuerzo de Sí. estar muy presente porque puedes caer a la monotonía. Sí. Entonces, es como un esfuerzo del momento en el que cuentas el teatrillo, ¿no? Hacerlo con mucha presencia, Sí. porque si no... Y esa repetición, eso, añaden vocabulario, trabajan la memoria, la atención. Justamente esa simplicidad es la que permite, ¡ah! Lo entiendo, llego. Y eso es como, así como uno rechaza lo que no puede, lo que uno es capaz, da mucha emoción. Y luego es que es muy curioso cuando yo hacía la gallina. Todos los días en esa sala durante 1 mes y medio. Y es que el momento en el que el zorro se llevaba la gallina, hacían 3. ¿Qué ha pasado aquí? No me lo esperaba. Es que lo mejor era sus caras. Es decir, ¿cómo pueden disfrutarla tanto todavía, no? O sea, Sí. después de 1 mes y medio... Y ahí es donde Pobrecillos, que son más monos. claro, tenemos que quitarnos un poco como el traje de adultos. Sí. Porque hay cosas que para nosotros, con nuestra cabeza, es un bodrio tonto, aburrido, repetitivo, Sí. pero es que esa es la gracia. Claro, es Claro, lo que hay- quieren. Esa es la gracia. Oye, Sí. ¿no, ¿hay alguna tienda en la que vendan los muñequitos? Porque, mira, ponerse a coser, si Ya. eres profesora y lo vas a amortizar, Pero yo como si no madre es necesito otra difícil. pandemia y otro Al Un par de pandemias más. Claro. Al principio sugiero que aunque sea con plastilina te hagas una gallina, de verdad. Aunque no sea primero todo de fieltro y divino, que con cartón, que con papel, que con arcilla. Ah, bueno, con cartón, en 2D. Es podría decir, ser. la perfección a veces hace que no hagamos nada. Sí, eso. Y es mejor eso es. ser menos perfectas, pero hacer. Yo animo muchísimo a ser poco ortodoxas y con lo que pillemos. Pero no hay tiendas. Es que, ¿tú crees que...? Yo lo o sea, yo intenté. creo que hay gente que hace... En Etsy, a lo mejor, o algo así. Hay gente como, pues por ahí random buscar. que fabrica, pero claro, como una tienda como tal... Y son caros. El tema es que Ya, luego, ya. carísimos. Todo lo que está hecho a mano. tengo los patrones en el libro Sí, y lo digo, aunque Pero es sea el se tiempo, pueden hacer es en el cartón. tiempo lo que falta. Pero lo puedes hacer aunque sea en cartón. Vale, pues puedes hacernos el inicio de la gallina. Ya podría traer la parte de arriba y lo hacemos acá. Y Es si que la digo, haces en tu mano... es que es lo que digo, que para hacer solo Ah, la gallina claro, puedo hacer. en, Vale. en el nidito. Claro. La gallina, pic, 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 come granos y gusanos. La gallina, pic, 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 con su cabeza, nic, nic, nic. La gallina estaba empollando mientras el gallo seguía cantando. La gallina tranquila, sin nada de prisa. Y la granjera se ha ido a misa. De repente, ¡qué jaleo! ¡Qué cacareo! ¡Co, co! A este huevo lo puse yo. Co, a este huevo lo puse yo. Y tanto jaleo armó que vino el zorro y se la llevó.
Ay, muchas gracias, Tamara. Sí. Qué bonito. Vamos a quedarnos con este ritmo y musicalidad que es verdad que lo tiene todo el teatrillo. Y nada, vamos a concluir. terminar. Venga, vale. Conclusión. Antes de leer y escribir, el cuerpo, el cerebro y la emocionalidad de los niños y niñas tienen que prepararse y para ello necesitan moverse, jugar, socializar, de forma que desarrollen las capacidades motrices, cognitivas, emocionales y de lenguaje imprescindibles para la adquisición de la lectoescritura. Empezar a enseñar a leer y escribir antes de los 5 o 6 años pone a los niños y niñas en situaciones para las que no están preparados y puede generar dificultades en el aprendizaje, que sobre todo tienen que ver con la maduración. Lo que sí podemos hacer, y de hecho es recomendable hacer, es lo siguiente. Generar un espacio que les permita moverse y jugar en libertad para inhibir los reflejos primarios y favorecer el desarrollo del cuerpo y cerebro. 2. Prestar atención a nuestra voz y articulación. 3. Utilizar las rimas de movimiento para mejorar la conciencia fonológica, favorecer la integración neurológica, desarrollar un lenguaje expresivo, estimular la atención, concentración y memoria, regular las emociones y favorecer la creación de imágenes. Y por último, servirnos de cuentos y teatrillos para estimular el lenguaje, la articulación, la secuenciación, la generación de imágenes y la regulación emocional. Creo que ahí está todo. Divina, divina. Muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias también a todas nuestras contentitas y, por supuesto, a Tamara por hacer esto posible, que es un honor. Sí, sí. Y muchas gracias a vosotras por este espacio en el que he podido también explayarme más de lo previsto. Bueno, ha sido un gusto. Os animamos a que os unáis a su membresía a través de su página web tamarachubarovsky.com. Tenéis opción para familias y opción para maestras. Y os animéis a hacer alguno de sus cursos que son súper interesantes. Recordad que lo decimos como alumnas. Claro, sí, que sí. No lo decimos. Esto lo hemos comprobado. Sí. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube, @podcastcontentametiennes, y también nos podéis escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en iVoox cada 15 días. Uh-huh. Si alguna familia o equipo docente necesita asesoría o acompañamiento, Elena tiene un proyecto en el que se dedica a esto y toda la información la tenéis en proyectocaminandojuntas.com. Como decía Eva Calo, actuamos en el presente, educamos para el futuro. Ánimo con los cuentos de noche leídos por los principiantes. ¿Te pensabas que en 10 minutos ibas a ventilar el cuento porque habíais elegido uno de los finos? Pues mucho ánimo hasta dentro de... Bueno, esto es... Ojalá fuera así. Así de rápido. Dentro de 40 minutos no acabáis. Y ya está. Y ya está. Y ahora pongo la música. Bueno. Menudo episodio. Ya ves. Bueno, 2 horazas. El sol nos ha comido. Ya, tía, pero... Sí, no había otro. A lo mejor nosotras que estamos en sol y sombra es raro, pero el suyo ahora está bien. Está bien ahora. Sí. Espero. Sí. Bueno, yo me preocupo por la imagen. Ay, no te A ver, no te bien oímos. Ponte más cerca. Ay. Qué risa. Digo que tengo aguante con el sol y que no lo he sufrido. Ya, menos mal. Yo estaría ahí, claro. ciega, Sí. sordomuda, O sea, que tengo buen aguante. como Shakira estaría. Y que además eso, que cuando uno está, o sea, te entran todos los calores después, ahora ya me quité los calcetines. Claro. Sí, Sí, yo he tenido de esas también en nuestro estudio de Inés grabación. siempre se quita el calcetín a mitad de, Sí. de Me he grabación. ido las quitando los zapatillas. zapatos, me quedo quitando zapatos a mitad de luego un calcetín, me quedaba otro. Sí. Bueno, Pues ya nada, está, ya esto está. ha sido maravillosa experiencia. Sí, me encanta el nidito, ¿eh? Mi nidito era bastante más simple, la Es verdad. ideal. No te oímos, ¿eh? Ay, sí. Lana de oveja de verdad, además recogida de las ovejas ¡Hala! del vecindario. Bueno, claro, es que Nada, es esto que eso es high Pandora quality. total. De aquí atrás.